Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 9 al 25. Les pido que fijen su mirada allí en sus Biblias. En lo posible, si usted puede, los domingos al congregarse traiga su Biblia física o virtual. Pero si puede física, yo soy vieja escuela, traiga su Biblia física. Creo que hay algo que nos permite entender quizás mejor al ver un párrafo a un lado y un párrafo al otro lado. Si no, está bien, hermanos. Leamos Hechos 8, versículos 9 en adelante hasta el 25. Dice así la palabra de Dios. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aun Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Esa es la palabra del Señor. Creo que todos hemos visto, leído, escuchado, y seguramente la mayoría aquí ha visto esa película del Titanic, ¿verdad? El Titanic fue un transatlántico británico construido a principios del siglo pasado, y en su época fue considerado una obra de ingeniería y realmente un gran lujo. Piensen que estamos hablando de hace más de 100 años. Medía aproximadamente 269 metros de largo. Eso es 3 canchas de fútbol seguidas. 28 metros de ancho y tenía una altura total de 53 metros. Pesaba más de 46,000 toneladas. En kilos, en kilogramos, usted coge un kilo de arroz, son 46 millones de kilogramos. Se le promocionaba en su momento, porque era un gran lujo, un gran avance, como insumergible, equipado con varios sistemas de seguridad, compartimentos que supuestamente lo harían capaz de resistir cualquier accidente en el mar. Pues ustedes saben la historia, ¿cierto? En 1912, cuando iba desde Southampton hacia Nueva York, en una noche se hundió, provocando la muerte de más de 1,500 personas. Ustedes saben la historia. ¿Qué pudo provocar que tremenda construcción terminara hundiéndose? Un iceberg. Chocó con un iceberg. Ahora, ¿qué es un iceberg? Un iceberg es una enorme masa de hielo que se desprende de los glaciares y también de capas de hielo en zonas polares, y su tamaño puede variar muchísimo. Puede tener simplemente pequeñas formaciones de unos pocos metros, o puede ser gigantescas
masas que pueden medir cientos de metros de largo y decenas de metros de alto. Es decir, piensen en esto, solo una pequeña parte del iceberg, aproximadamente el 10% es visible por encima del agua, mientras que el 90% permanece sumergido, ocultando el verdadero tamaño. Piensen en eso, se estima, no se sabe exactamente, pero se estima que el iceberg contra el cual chocó el Titanic pudo haber tenido entre 15 a 30 metros visibles por encima del agua. Si usted hace el cálculo, si estimamos que tuviera más o menos unos 20 metros, la parte no visible con la cual chocó el Titanic tuvo más o menos unos 180 metros bajo el agua. Para que dimensionen eso, un edificio de 60 metros, de 60 pisos, perdón. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? ¿Ustedes lo han visto por fuera? ¿Tiene 4? ¿5? ¿Quién da más? Cuando salgan, mírenlo y multiplíquenlo por 10, por 15. Más o menos eso tenía el tamaño del iceberg por la parte no visible. ¿Y por qué menciono todo esto, hermanos? Quiero que piensen en el tamaño y las dimensiones que puede tener un iceberg, como para hundir el Titanic. Y hermanos, creo que una de las mejores ilustraciones para hablar del corazón, según la Biblia, es un iceberg. Nuestras vidas son como iceberg, nuestros corazones son como icebergs. Lo que está oculto es demasiado importante y es lo que más peso tiene y es lo que más daño puede causar. Hermanos, y lo más importante de todo, y lo que quiero argumentar delante de ustedes hoy, es que esa parte no visible del iceberg de nuestro corazón, lo que está oculto ante los ojos de las personas a nuestro alrededor e incluso a nuestros propios ojos muchas veces, es visto por Dios. Dios se interesa más por esa parte. Incluso, es el mensaje que hoy quiero darles, es Dios revelará lo más profundo de cada corazón. Dios revelará lo más profundo de cada corazón. Ese es el mensaje que quiero que quede en nuestras mentes hoy a la luz de este pasaje. ¿De dónde sale este mensaje? Si miramos al texto, nosotros tenemos básicamente una acción de parte de Simón. Algunos de ustedes han escuchado de Simón el Mago, lo acabamos de leer. Este hombre hace algo y genera una reacción de parte de Pedro y de los apóstoles, una respuesta. Y en esta respuesta del apóstol Pedro se revela el énfasis del texto. Miren lo que dicen los versículos 20 al 23 en sus Biblias. Entonces Pedro le contestó a Simón. Aquí está la parte central de este texto. Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Y le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Lo que hace Pedro, por obra del Señor, es revelar el corazón de Simón. Es una revelación, queda en evidencia. No sabemos si fue en público o en privado, pero lo que probablemente podemos llegar a pensar es que Teófilo y la primera audiencia, la iglesia, la que recibió el libro de Hechos, debió entender a la luz de este texto que en medio de su iglesia finalmente, eventualmente Dios va a revelar lo más profundo de cada corazón. Y de hecho ya ha hecho parte de eso, ¿cierto? ¿Recordamos a Ananías y Zafira? Allá en Jerusalén. Ahora el evangelio llega a Samaria y tenemos la revelación nuevamente del corazón de un personaje. Y hermanos, quiero convencerlos de esta verdad. Dios va a revelar lo más profundo de cada corazón, pero mi mayor preocupación hoy es más bien llevarlos a autoexaminarnos, a que sintamos el peso de esa verdad. Nosotros decimos, sí, Dios va a revelar lo que hay en cada corazón, lo más profundo de cada corazón, pero ¿realmente nosotros creemos esa verdad? ¿Realmente tiene un impacto profundo en lo más profundo de nuestro ser? Quiero que veamos dos preguntas sencillas, ustedes dirán, son muy sencillas, pero que si contestamos con la ayuda del Espíritu Santo y de manera muy sincera, nos van a ayudar a prepararnos mejor para ese momento en el cual Dios revelará lo más profundo de cada corazón. Y no solamente prepararnos, sino también que nosotros mismos podamos ver lo que el Señor ve en lo más profundo de nuestros corazones.
Acabamos de leer hace un momento en el Salmo 139 al salmista orando: escudriña mi corazón, Señor, y prueba lo más profundo de mis pensamientos. Quiero que cada uno de nosotros salga de aquí orando eso: Señor, muéstrame mi corazón, esa parte que las demás personas no ven, esa parte del iceberg que incluso nosotros a veces no vemos. ¿Cuáles son esas dos preguntas, hermanos, que vamos a ver a la luz del texto? Dos preguntas muy sencillas, creo que son memorables. Usted puede salir de aquí preguntándose eso constantemente. ¿Qué me asombra? ¿Y qué deseo? Sencillo, ¿no? Ustedes dirán, no, pues ya. Eso no parece muy profundo, pero empecemos con la primera, hermanos. ¿Qué me asombra? Recordemos, volviendo al texto, que el evangelio está llegando a Samaria. Samaria es como el segundo eslabón en el cual el Señor mismo había dicho que el evangelio iba a ser predicado. ¿Se acuerdan Hechos 1:8? Hace 8 días el pastor Chris recordó eso, Hechos 1:8. En Hechos 8 se empieza a ver ya cómo el evangelio pasa de Jerusalén y Judea hasta Samaria, pasando por Samaria. Bueno, pues el evangelio está llegando a Samaria, el Señor está cumpliendo su palabra, expandiendo el evangelio, personas siendo salvas no solamente en el corazón donde inició todo, sino más alejado. Y en Felipe, en Hechos 8, Felipe, que es uno de los 7, está predicando aquí en Samaria. Y el Señor lo usa para hacer grandes señales, milagros, prodigios. Si ustedes recuerdan el pasaje anterior, se nos dice que Felipe fue utilizado por el Señor para hacer esto. Incluso personas endemoniadas eran liberadas y había mucho gozo en la ciudad. Y ahora empieza nuestro texto. En la narración se centra en un personaje, Simón. El texto dice que Simón por mucho tiempo asombraba a los samaritanos con su magia, los tenía cautivados. Fijen su mirada nuevamente en el versículo 9 de Hechos 8. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. No sabemos cómo se veía exactamente esto, pero el punto es que todas las personas en Samaria estaban sorprendidos por este personaje. Simón era toda una celebridad. Simón era llamado el gran poder de Dios. No sé si lo vieron allí en el pasaje. Algunos comentaristas indican que esta expresión que las personas llamaban a Simón, este es el gran poder de Dios, las personas en Samaria posiblemente veneraban a Simón casi como un dios. Era un brujo, un mago, no sabemos qué hacía exactamente, pero las personas le prestaban atención y dice en el texto que las personas se asombraban mirando a Simón lo que él hacía. Siempre Simón tenía la atención de las demás personas y dice el texto que pretendía o se decía ser un gran personaje. Es decir, Simón, podemos imaginarnos a este tipo de persona que le gusta tener la atención de las demás personas y la tenía. Era toda una celebridad. Leemos en el versículo 11 que le prestaban atención porque por mucho tiempo, de nuevo dice, los había asombrado con sus artes mágicas. 2 veces se nos dice que las personas se asombraban de Simón y sus artes. Las personas se quedaban boquiabiertas. No sé si ustedes han visto trucos de magia y demás. Sabemos que muchas veces, la mayoría de esos son falsos, son simplemente ilusiones y uno queda boquiabierto. Bueno, Simón de verdad era un brujo, un mago. Y si Simón decía algo, las personas iban a decir lo que decía Simón. Es decir, si Simón les decía que se lavaran con ciertas hierbas, las personas iban y se lavaban con las hierbas. Si Simón les decía que comieran ciertas frutas y se vistieran con cierto color en diciembre, ellos lo hacían. Si ellos podían ser sanados con ciertas cosas o menjurjes que Simón les diera, ellos lo iban a hacer sin importar lo que fuera, porque las personas le prestaban atención, lo admiraban, se asombraban ante él. Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado de San Gregorio. ¿Ustedes han escuchado de San Gregorio? Es muy popular en nuestra cultura colombiana, ¿no? El José Gregorio Hernández fue un médico nacido en Venezuela que es muy venerado aquí en Colombia. Las personas, bueno, después de morir, adquirió la reputación de ser un sanador. Y muchas personas, incluso hoy en día, le rezan y hacen muchos ritos para adquirir sanidades y milagros de parte de este hombre que ya murió. Eso es pura brujería, misticismo, superstición.
Pero quiero que piensen en esa figura, es muy conocido en nuestra cultura. Simón, podemos imaginar que Simón era como un José Gregorio, solamente que él era venerado en vida. Imagínense si este José Gregorio, que se le atribuyen tantos milagros y demás, estuviera vivo. Las personas, si muerto corren, imagínense en vivo. Simón era algo así, pero vivo, reverenciado, alguien acostumbrado a tener la atención de las personas. Pero entonces pasa algo, llega Felipe, y Felipe llega predicando a Jesús. Felipe llega haciendo milagros, señales, y las personas desvían su atención ahora de Simón a lo que hacía Felipe y lo que decía Felipe. Y nos dice que incluso muchas personas llegaron a creer. Ya no le prestaban atención a Simón, sino a Felipe y a su mensaje. Y las personas dicen que se bautizaban y se convertían de las tinieblas a la luz. Esto es realmente un avivamiento. Piensen en el misticismo, la superstición que se movía en Samaria y cómo las cosas empiezan a cambiar. Y el versículo 13 nos dice que aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe. Pero quiero que presten atención a lo que Lucas se toma el tiempo de registrar. Y es que Simón continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Paremos aquí. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta inicial que estamos haciendo, con el mensaje central? Bueno, como dijimos, Dios, usando al apóstol Pedro, ya vimos que iba a revelar el corazón de Simón, ¿cierto? Lo reveló. No era un corazón recto delante de Dios. Y creo que estos primeros versículos que tenemos aquí nos están dando una pista del corazón que se iba a revelar un momento después, unos versículos después. La palabra o idea más repetida en esa primera parte es la idea de asombro. 2 veces se nos dice que las personas de Samaria se asombraron y luego Simón quedó tan atónito, tan sorprendido ante las señales y prodigios que dice que se creyó y se bautizó. Aparentemente, hermanos, ahora llega alguien con el poder de Dios, realmente Felipe, los apóstoles, y Simón se siente dejado a un lado. Su falso poder es expuesto y él se asombra ante estas señales. Hermanos, podría ser que esta nota de Lucas muestra que el excesivo asombro de Simón por las señales y la falta de mención de asombro por Jesús y el reino de Dios que Felipe predicaba estaban mostrando, indicando el estado de su corazón. Noten esto, el texto nos dice que Felipe anunciaba a Jesús y al reino de Dios. ¿Y Simón de qué estaba atónito? De las señales y de los milagros que se hacían. Él estaba asombrado de esto. ¿Qué es el asombro? El asombro, dice una página web, que es ese sentimiento que tenemos ante algo grandioso que desafía nuestra comprensión del mundo. Cuando miramos las millones de estrellas en el cielo nocturno o nos maravillamos con el nacimiento de un niño, eso es asombro. Otra definición dice que es una emoción que combina temor, veneración y asombro, inspirada por la autoridad o por algo sagrado sublime. Asombro es lo que se genera en nuestro corazón, en nuestra mente cuando vemos algo y decimos, wow. Eso es asombro. Y Simón se estaba asombrando de estas señales y prodigios. Pero hermanos, cuando nosotros vemos a las Escrituras, el asombro es un indicador de nuestros corazones. Y aquí lo que Lucas registra sobre Simón era un indicador de lo que Pedro iba a decir después sobre el corazón de Simón. Lo que nos asombra, lo que captura nuestra atención, lo que encontramos en nuestra vida como valioso, como placentero, como digno de admirar, es lo que finalmente revela nuestro corazón y muestra lo que nuestro corazón atesora y muestra lo que gobierna nuestra vida. El corazón de Simón iba a ser revelado en unos minutos, pero ya había banderas rojas que estaban revelando algo de ese corazón. ¿Está mal asombrarse por las señales y los milagros? No necesariamente. Pero cuando el asombro por algo legítimo, como las señales y los prodigios, opaca y desvía el asombro por Jesús y por el reino de Dios, entonces ahí tenemos problemas. De hecho, Dios creó este mundo para que nosotros dijéramos wow y nos asombráramos. Dios creó el mundo de la manera que lo creó para
en parte para asombrarnos, la naturaleza, la capacidad creativa humana, las relaciones interpersonales, la comida de manera especial, las artes, nos asombran. Pero, y de hecho son cosas que deberían asombrarnos, hermanos, no me malentiendan aquí. El Señor creó este mundo con muchas cosas para que también nos asombremos, y las señales y los prodigios son dignas de asombro, pero todas estas cosas tienen la intención de ser precisamente eso, señales, y no el punto final. Usted cuando va camino a algún lugar, no ve la señal, bienvenido a Cajicá, y se queda ahí, ay ya estoy en Cajicá, y ya vi la señal, es todo lo que tenía que ver. No, todo eso son señal, eso es una señal que te apunta para que vayas y experimentes el lugar mismo. Las señales y todas estas cosas fueron creados y nos apuntan a la persona para la cual fuimos creados, Jesús. Así que tratemos de examinar un poco la parte no visible del iceberg de nuestro corazón. Hermanos, hoy voy a hacer muchas preguntas, muchísimas. La idea es que usted tome estas preguntas y trate de contestarlas para su interior. ¿Qué te asombra en lo más profundo de tu ser? ¿Qué es lo que te hace soñar despierto? ¿Qué es lo que hace que te emociones realmente, que tu corazón salte? ¿Qué es lo que consideras más grandioso? Paul Tripp es alguien que habla mucho de este tema y de hecho tiene un libro que se llama Asombro. Y él dice lo siguiente, quiero que presten atención a esta cita, hermanos, son muchas preguntas y hagamos esas preguntas a nuestras propias vidas de manera sincera. Paul Tripp dice, aquí tienes una forma sencilla de evaluar tu asombro. Y preguntémonos, ¿cuándo experimentas tus mayores momentos de felicidad y tus momentos más oscuros de tristeza? ¿Qué te hace enojar o qué te desilusiona? ¿Qué te motiva a continuar o te hace querer renunciar? ¿Qué envidias en la vida de los demás? ¿O cuándo sientes amargura por causa de tus celos? ¿Qué te hace pensar que vale la pena vivir o que tu vida es un desperdicio? Cuando tú dices, si tan solo tuviera, y hay una línea en blanco, llénala usted, ¿cómo llenas ese espacio en blanco? ¿Por qué estás dispuesto a sacrificarte o a qué cosas en tu vida simplemente consideras que no valen el esfuerzo? Y él termina diciendo en esta cita, observa tus más grandes gozos y tus más profundas penas y verás dónde estás buscando tu asombro. Simón se asombraba de las señales y los milagros, pero no necesariamente de Jesús, de Dios mismo, de su reino. Y a algunos les pasa así, incluso aquí sentados. Se asombran de lo que Dios puede hacer por ellos, o nos asombramos muchas veces, yo me incluyo ahí, por lo que Dios puede hacer por nosotros, pero no necesariamente de Cristo y de Dios mismo y de su gloria. Como que muchas veces tomamos a Dios como ese medio para obtener lo que realmente nuestro corazón quiere. ¿Cuándo fue la última vez que tú te asombraste de Jesús, de su gloria, de su perfección, de su majestad? La manera en la que nosotros respondemos a estas preguntas nos van a dejar ver un poco esa parte no visible del iceberg de nuestro corazón. Y no debemos olvidar, de nuevo, que como sucedió con Simón, Dios revelará lo más profundo de cada corazón. Aquí lo que estamos haciendo es tratar de ver lo que Dios ve. Dios sabe qué te asombra en lo más profundo de tu interior. Y el punto que estamos viendo hoy es que eventualmente, finalmente, ya sea de esta parte de la eternidad o ya en la eternidad después de que Jesucristo regrese, Él lo va a revelar. Ahora, si no sabemos cómo contestar bien esa pregunta, ¿qué me asombra? Eso es como muy abstracto. Pasemos a la segunda pregunta de este autoexamen. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? Entonces la primera pregunta, ¿qué me asombra? La segunda, ¿qué deseo? Y vamos a ver el resto del texto. Dice Lucas que después de registrar que Simón quedó profundamente asombrado por estas señales, por estos milagros, Lucas registra algo que puede fácilmente desviar nuestra atención del punto central del texto. Y seguramente ustedes tienen preguntas cuando leyeron el texto de ¿cómo así? La pregunta teológica, los más teólogos o los que vienen de otro contexto
Lucas registra versículos 14 al 17 que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, dos de los apóstoles, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y claro, esto desvía nuestra atención. ¿Cómo así? Expliquemos esto. ¿Cómo así? ¿Se necesita una segunda experiencia de imposición de manos o donde el Espíritu Santo venga? Hermanos, ese no es el punto de Lucas. Pero captura nuestra atención, nos asombra. De este pasaje, algunos hermanos creen que los cristianos no reciben el Espíritu Santo al momento de su conversión o no completamente, y para eso es necesaria una segunda experiencia en la que alguien debe imponer las manos, o no necesariamente, depende del hermano, para recibir el Espíritu Santo. Como que es necesaria esa segunda experiencia, porque aquí los de Samaria no habían recibido el Espíritu Santo, pero ya habían sido salvos. Eso es lo que se toma como doctrina, pero si nosotros pensamos a la luz de todo Hechos, nosotros podemos ver que el derramamiento del Espíritu ocurrió en Jerusalén, cuando ya la iglesia inició, en Hechos 2, se repitió cuando la iglesia agregó a nuevos grupos. Si ustedes ven Hechos, esto sucede en puntos particulares de la historia, que nos trazan de nuevo atrás a Hechos 1:8, Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa? En las ocasiones en las cuales se registra que pasa algo como esto, es aquí, cuando el evangelio llega a precisamente Samaria. Hechos capítulo 8, cuando llega a los gentiles con Cornelio, ¿recuerdan? Hechos capítulo 10, sucede como un segundo Pentecostés. Y luego cuando los discípulos de Juan el Bautista, que eran de Éfeso, reciben también al Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto de mencionar esto, hermanos? En estas instancias que vemos este tipo de cosas particulares suceder, no es algo que sucedía cada vez que un creyente se convertía, que alguien se convertía. No es algo repetitivo en la historia, sino es algo que sucede en puntos particulares de la historia, que precisamente está mostrando cómo el Señor está respaldando el avance de su evangelio, como él había dicho, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cada vez que se extienda a otro grupo, podríamos llamarlo entre comillas, etnia, cuando se está cumpliendo la gran comisión y se está expandiendo más y más en Hechos, es que sucede este tipo de cosas. No es algo que debe ser normativo para la iglesia en nuestros días. Es decir, si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene al Espíritu Santo. No necesita una segunda experiencia para recibir al Espíritu Santo. Lo que sí vemos en el Nuevo Testamento es que nosotros podemos ser más y más llenos del Espíritu Santo, dominados, controlados, guiados por ese Espíritu. Ahora, ese es el paréntesis. Se toma el tiempo para explicar, hermanos, porque no podemos saltarlo. Pero Lucas no está registrando todo esto para que nos centremos en esto. ¿Para qué está registrando Lucas esto que sucedió? Que los apóstoles vinieron, imponían las manos y demás. Para regresar al personaje, a Simón. Simón vio lo que el Espíritu Santo le era dado por imposición de las manos de los apóstoles, y Simón estaba atónito, estaba sorprendido. Él dice: yo quiero lo que estas personas están haciendo. Yo quiero hacer lo que ellos hacen. Ese es el punto de Lucas. Lucas se toma todo este paréntesis de 4 versículos para decirnos: Simón quería lo que los apóstoles tenían. Dice el versículo 19, bueno, el 18 dice que les ofreció dinero, y el 19 les dijo: denme a mí también esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Es interesante que no se registre como que Simón quería el Espíritu Santo. Él quería hacer lo que los apóstoles estaban haciendo. Él quería tener esa misma autoridad. ¿Por qué Lucas? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? ¿De qué deseo? La respuesta está en que Lucas se encarga de mostrarnos ese deseo profundo de Simón, sin decirnos lo que deseaba Simón era esto. Simón se asombra de las señales, de los milagros, y luego, si nosotros tomamos ese paréntesis solamente como un paréntesis, como una nota aclaratoria de lo que sucede para darnos contexto, inmediatamente después nos vemos que lo que Simón quiere es esa autoridad de los apóstoles. Quiere lo que los apóstoles tienen. ¿Por qué?
Bueno, el texto no nos dice de manera directa, pero podemos llegar a pensar que lo que realmente quería era volver a tener la atención de las personas. Puede ser una sugerencia. Llega Felipe, los apóstoles le quitan el protagonismo que él tenía en la ciudad de Samaria, él cree, se bautiza, pero él sigue queriendo tener ese protagonismo. Quiere seguir teniendo esa atención de las personas y quiere muy probablemente seguir siendo llamado al gran poder de Dios. Es por eso que probablemente quiere esa autoridad de los apóstoles y está dispuesto a pagar lo que sea. Seguramente, al ser el mago que era y la influencia que tenía en Samaria, seguramente era alguien adinerado. Así que se le acerca a Pedro y le dice: oiga, Pedro, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto le doy usted me da ese poder, esa autoridad? ¿Pueden ver algo del corazón que se está revelando aquí? Ahora pensemos en nosotros mismos. ¿Qué deseo? Esta pregunta con la pregunta de ¿qué me asombra? Son preguntas diagnósticas que nos anticipan y ayudan a ver lo que Dios real finalmente va a revelar en nuestros corazones. Porque Dios revelará lo más profundo de todo corazón, de cada corazón. ¿Qué deseas tú, hermano? ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? ¿Qué es lo que realmente quieres? El pastor Nicolás Tranchini es alguien que Dios ha usado recientemente para ayudarme a meditar en esto. Y en uno de sus devocionales él dice lo siguiente, de nuevo, son preguntas. Hágase estas preguntas en lo más profundo de su corazón. Él dice: estoy absolutamente convencido de que la pregunta más importante para hacerse en la vida es ¿qué quiero? Sí, ¿qué quiero para mi vida? Él dice: creo incluso que es una pregunta tan vital y reveladora que deberíamos hacérnosla con relativa frecuencia, con plena conciencia y con el mayor nivel posible de honestidad. ¿Qué es lo que realmente quiero para mí mismo? ¿Qué es lo que te haría verdaderamente feliz? ¿Quiero tener éxito? ¿Quiero ser importante? ¿Quiero ser conocido? ¿Quiero que los demás vean mi talento? ¿Quiero probar mi valor? ¿Quiero disfrutar de mi sexualidad? ¿Quiero vivir para mirar pornografía? ¿Quiero encontrar una pareja que me ame? ¿Quiero sentirme especial? ¿Quiero acumular dinero? ¿Quiero seguridad financiera? ¿Quiero protección? ¿Quiero comodidad? ¿Quiero distraerme? ¿Quiero vivir para mis hobbies? ¿Quiero seguidores? ¿Quiero un cuerpo hermoso? ¿Quiero reconocimiento? ¿Quiero aceptación? ¿Quiero un título? ¿Quiero ser fan de las series? ¿Quiero salud? Y ahí podríamos seguir. El punto es que todo esto, hermanos, el respondernos de manera sincera y con el diagnóstico de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que más quiere y desea en esta vida? Va a revelar mucho de esa parte no visible del iceberg. ¿Qué es lo que Simón quería en lo más profundo de su ser? No lo sabemos exactamente. ¿Qué es lo que tú deseas en lo más profundo de tu corazón? Yo no lo puedo ver. Ustedes no pueden verlo en mí. Y ahí es donde radica el peligro. De hecho, muchas veces yo no lo puedo ver en mí mismo. Somos miopes. No tenemos la capacidad muchas veces de ver a nosotros mismos y decir ¿qué es lo que realmente quiero yo? Pero Dios usa a Pedro para revelar el corazón de Simón. Y Dios finalmente va a revelar lo más profundo de cada corazón. Pedro le contesta a Simón en el versículo 20, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Simón fue expuesto de la manera más cruda posible. Quedó en evidencia porque la verdad es que finalmente Dios va a revelar lo más profundo de cada corazón, tarde o temprano, pero ninguno se esperaría que fuera de esa manera, como sucedió con Simón. Y hermanos, quiero resaltar dos cosas de esta sección y que es el mensaje central.
Hermanos, Dios mira más allá de lo que nosotros solemos considerar como lo más importante, lo externo. Dios mira los corazones. Desde el Antiguo Testamento se nos revela esa realidad, esa verdad de que lo que Dios mira es al corazón. Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira al corazón. Lo que Simón hacía apuntaba a un corazón que no era recto delante de Dios. El intento de su corazón fue revelado, pero el punto es que Dios sí ve nuestros corazones. Lo está haciendo ahora, en este momento, lo hace cada día. Cada día esta semana el Señor estuvo viendo nuestros corazones, más allá de nuestra conducta externa. Dios ve incluso las motivaciones detrás de nuestra obediencia externa. El por qué nos congregamos, el por qué leemos la Biblia, el por qué queremos o no queremos hacer X o Y. Dios ve lo que realmente buscamos y Dios sabe lo que realmente nos asombra y lo que deseamos. Es por eso que Romanos capítulo 2 versículo 16, el apóstol Pablo tenía claro esto, y él habla del día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ese día, cuando Jesucristo regrese, el Señor va a juzgar los secretos. Lo que cualquiera de nosotros no puede ver de ti, o de cualquiera de ustedes no puede ver de mí, eso el Señor lo va a juzgar. Los secretos. Y de hecho, miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, de nuevo, el mismo énfasis. Pero miren lo que dice el versículo 13. Es muy al lugar a lo que estamos viendo. Y dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios va a revelar lo más profundo de cada corazón. Y ante esa realidad nosotros debemos ser muy sinceros con nosotros mismos. Ante la realidad de que todas las cosas están al descubierto, hermanos, para el Señor nuestro corazón está desnudo, completamente desnudo, no hay nada que nosotros le podamos ocultar. Ante esa realidad, nosotros no deberíamos sino responder en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. No hay ninguno aquí que pueda decir: no, mi corazón es totalmente recto. O no, yo no tengo nada de qué arrepentirme, todas mis motivaciones, mis deseos son puros. Ante esa realidad, deberíamos ver a Jesús como más asombroso, como más precioso y digno de admiración. Porque el hecho de que Jesús fuera a la cruz a morir por pecados no fue solamente por acciones externas, sino por corazones torcidos, que no son rectos para con Dios. Es porque el pecado reside en lo más profundo de nuestros corazones, y es por eso que de allí salen las acciones pecaminosas. Es por eso que Jesús, para alguien que empieza a reconocer eso, se convierte en alguien más precioso y digno de alabanza, y más asombroso y admirable, y más deseable. Es por eso que la obra de la cruz tiene un valor más grande a la luz de esa realidad. Y es por eso, hermanos, que la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento, porque constantemente Dios, con su Espíritu, lo que hacen con los creyentes es poco a poco ir revelando, dejándonos ver un poquito y un poquito más lo que está allá abajo del agua, en ese iceberg. El texto termina con la respuesta de Simón ante la exhortación y las fuertes palabras de Pedro. Y luego los apóstoles regresan a Jerusalén y siguen predicando con solemnidad el evangelio. Pero hermanos, pensemos en la respuesta de Simón. Si algún hermano termina el culto hoy y algún hermano le dice: oye, ven, quiero decirte algo, y les dice algo como parecido a lo que Pedro le dijo a Simón, ¿ustedes cómo reaccionan? No sé ustedes, pero yo me sentiría ofendido. ¿Quién se cree este hermano para asumir algo así de mí? Dios conoce mi corazón. Pero aún así debería ser algo que debería ponerme a pensar. Aquí está Pedro como un representante de Cristo, hablándole a Simón con palabras que Simón no podía y no debía tomar a la ligera.
¿Y cómo responde Simón? Versículo 24. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Pedro le dice: ruega tú para que Dios te perdone. Y Simón, no sabemos qué estaba entendiendo, dice: rueguen ustedes en mi lugar. Pedro le dice: estás mal, tu corazón está mal, arrepiéntete. Y no se nos dice que se estremeciera por eso, sino que él está pensando en las consecuencias. No, que no me vaya a venir lo que ustedes me dicen que me puede sobrevenir. No hay una aparente preocupación por su corazón. Y puede que haya algunos hoy así, aquí, que no tienen preocupación por su estado espiritual, que si hay algo mal, algo en su conciencia que no está bien, la preocupación más grande es cuáles van a ser las consecuencias. No, yo no quiero que pase algo malo por eso que estoy haciendo, y no directamente cómo mi corazón puede estar en rebelión contra Dios mismo, más allá de las consecuencias que pueda traer aquí. Un ejemplo grande de cómo no se ve esto, sino cómo se ve verdadero arrepentimiento, es el salmista David, ¿cierto? David peca gravemente contra el Señor, es confrontado como Pedro confrontó a Simón. Natán confronta a David y David dice: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y a David no le importaron las consecuencias. Que vengan las consecuencias que tienen que venir por mi pecado, bien, pero lo más importante es que yo me he rebelado contra Dios. Y Dios finalmente va a revelar lo más profundo de cada corazón. De cada uno de los que estamos aquí, ninguno se va a escapar, ninguno se puede escapar. La pregunta es: ¿qué va a revelar el de tu corazón? ¿Tienes tú un corazón arrepentido con Dios? ¿Tienes un corazón que se asombra de Jesús, de su evangelio, del reino de Dios? ¿Un corazón que desea a Jesús y se deleita en Jesús? Hermanos, que no se nos borre en nuestra mente, de nuestros corazones, que Dios va a revelar lo más profundo de cada corazón. Y a la luz de esa realidad es que debemos vivir en un constante autoexamen. Estas preguntas que hicimos hoy no son preguntas para dejarlas hoy y ya en 2 meses no volvernos a acordar de ellas. Son preguntas que necesitamos hacernos constantemente para poder ver algo del corazón que el Señor sí ve. Y también, hermanos, no solamente debemos vivir en autoexamen, sino también dependiendo de nuestro Salvador en humildad, reconociendo nuestra debilidad y alabando al Señor por su obra grandiosa que ha hecho por medio de Jesucristo a favor de pecadores como nosotros.